Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifico un Narcisista. Bueno, porque ustedes me lo pidieron, vamos a hacer un capítulo sobre todo este asunto que está sucediendo con Chespirito y Doña Florinda. Póngale like si les gusta este tema. Les recuerdo que ya pueden unirse como miembros siempre. Cada capítulo que estoy subiendo tiene un segmento especial que es exclusivamente para miembros. Entonces, si quieren tener acceso a este material y a los capítulos más escabrosos del tema del narcisismo, pues bueno, siendo miembros, ahí pueden ver estos capítulos. La membresía de verdad es muy económica, vale la pena y además tienen acceso a un WhatsApp justamente para apoyo de personas o víctimas de pues bueno, de trastornados narcisistas, como ya sabemos. Mucha gente me ha escrito, deberías hacer un capítulo sobre lo que está pasando con Florinda Mesa, con esto de Chespirito, la nueva serie, todo eso que está pasando ahora, que bueno, es muy polémico, efectivamente, pero dentro de este enfoque del trastorno personal narcisista, ¿qué personajes de toda esta escabrosa y enredada historia son narcisistas y cuáles no? Desde mi sapiencia, desde lo que yo sé, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha pasado. No me voy a adentrar mucho en la historia personal de cada quien, porque ya hay muchos capítulos, mucha gente ha sacado información sobre esto y ahí pueden checarlo. Me quiero concentrar específicamente en los detalles que podrían estar marcándonos que una persona o la otra puedan ser narcisistas. Yo no les voy a decir, ¿no? Si estos personajes son narcisistas o no. Yo les voy a decir quiénes son sospechosos. Les voy a dar una lista, de acuerdo a mi libro, de las características del narcisismo y ustedes solitos van a decidir quién sí y quién no en esta historia pudiera ser narcisista. En esta historia hay tres sospechosos. ¿Sabes quiénes son? Identifica un narcisista. Bueno, vamos a empezar con el primer sospechoso o la primera sospechosa que ya todos sabemos de quién se trata. Es obviamente Florinda Mesa. Y bueno, yo les voy a decir que esto me baso yo en lo que yo conozco sobre el trastorno, en como les digo, vamos a ir viendo puntos clave que podrían demostrarnos, indicarnos que esta persona pudiera ser narcisista. Mi opinión no delimita exactamente lo que puede ser verdadero o no. Es simplemente vamos a analizar esta personalidad de acuerdo a las características que hay del trastorno de personalidad narcisista, especialmente dentro de mi libro, que como ustedes saben, aquí lo tengo, identifica un narcisista. Pueden conseguirlo en Amazon. No, un pequeño comercial. Pueden conseguirlo en Amazon y aquí vienen muy bien descritos todos los tipos de narcisistas. Si no están muy ambientados con el tema, trataré de ser como más específica de qué me refiero, pero en esta página, la página número 60 de mi libro, vienen las 10 características del narcisismo, en donde siempre he dicho yo, si una persona tiene 4 más de estas, pues sal corriendo porque muy posiblemente estás con un narcisista. Pues bueno, esa lista es la que vamos a analizar hoy, personaje por personaje, bueno, los 3 personajes sospechosos de esta historia, para ir viendo cuál podría ser narcisista y cuál no. Y bueno, como todos saben, todo el mundo me ha escrito, no, es que Florinda Mesa ha sido muy sospechosa, ha hecho cosas muy mala onda. Entonces, bueno, vamos a analizar qué es, por ejemplo, un acto que nada más pudiera ser mala onda o que realmente puede empezar a reflejarnos el trastorno. Y como les digo, lo que yo diga no significa toda la verdad. Simple y sencillamente voy a exponer los puntos y ustedes decidirán si esta persona encaja o no en el trastorno y bueno, y también los otros dos sospechosos. Florinda Mesa nace en 1949 y nace en Zacatecas. Zacatecas, un estado céntrico de México, muy desértico, es un lugar muy difícil para crecer. Y encima tuvo una familia muy desintegrada. Florinda es la mayor de tres hermanos. Tuvo un hermano que murió en el 2021 y su hermana menor, Esther, se mantiene mucho en el anonimato. No hay mucha información en el presente sobre ella. ¿Y a qué me refiero? Porque la mamá y el papá, bueno, el papá siempre está ausente, a ella la termina cuidando el abuelo, los abuelos. En una entrevista reciente en Historias Engarzadas, Florinda Mesa contó que cuando ella tenía 3 años, su madre, en un ataque de esquizofrenia, la atacó con una plancha caliente rompiéndole la nariz, lo cual la tuvo que someter a diferentes operaciones de nariz.
Aunque esta historia no está confirmada, pues como vemos, la nariz de cuando era pequeña a cuando crece no es muy diferente, lo que sí podemos corroborar es un halo de tristeza en todas sus fotos de infancia, lo que puede hablar de la carencia emocional que realmente sufría. Tanto el abuso emocional como el abandono pueden ser fuentes del trastorno de personalidad narcisista en la infancia. Entonces, cuando muere el abuelo, es enviada a la Ciudad de México a estudiar en un internado. En las noticias, en los documentales que yo vi, hablan de que se fue con su hermana. Hay mucho más posibilidad de desarrollar el trastorno y sobre todo cuando tienes esta ausencia afectiva, tanto del padre como de la madre. Esta es una de las características principales de cómo se forma el trastorno de personalidad narcisista. Cuando entre tus 4 y tus 12 años no ejercitas cerebralmente los ejercicios empáticos, es decir, esta situación en donde sabes y aprendes a dar y a recibir amor, en donde también aprendes a hacerte responsable de tus actos. Imagínense una niña si creció sola bajo el cuidado de unos abuelos. Pues bueno, además de la gran diferencia generacional, pues hablamos de un posible aislamiento emocional que puede ser, como menciono, un indicativo para desarrollar este trastorno. Entonces ahí vamos poniendo un puntito. Todavía no son de los 10 puntos del trastorno personal narcisista, o sea, de los 10 puntos que lo identifican, pero sí son estos antecedentes que podrían estar formando el trastorno. El caso es que es enviada a un internado a la Ciudad de México a los 12 años, justamente cuando es este periodo, como digo, de formación empática, a los 12, 13 años, y sale de ahí a los 17 años directamente a estudiar actuación. Como ven, en este momento de esta infancia, en donde tiene uno que ejercitar estas conductas empáticas, en donde empiezas a conocer tus límites, en donde empiezas a marcar estos límites, tanto de estas interacciones con el entorno, como pues eso, cuando sufres algún abuso o no, un cerebrito que se forma sin estos estímulos, es muy posible que desarrolle, como menciono, el trastorno. El caso es que ella sale directamente a este tema de la actuación. Bueno, en este libro hablo también como de qué antecedentes vienen los narcisistas. Generalmente, si Florinda Mesa fuera narcisista, tendría un perfil de lo que viene siendo el histriónico encubierto. En mi libro hablo que, por ejemplo, los histriónicos vienen de familias que no, que son de buen estatus económico, o de familias que siempre quisieron ir a más. Es muy posible que se trate de lo segundo. No conocemos estos entornos familiares, pero si este fuera el caso, bueno, ahí estamos viendo cómo empieza a encajar el perfil. Y encubierto, por otro lado, también vienen como de buenas familias, pero como les recuerdo y como dice mi libro, los estatus económicos sí pueden demarcar qué tipo de narcisistas surgen más de esos nichos y cuáles menos, pero en todos hay de todos, sociópatas, histriónicos, encubiertos, y como les digo, si no están ambientados con este lenguaje, échense también un clavado aquí en mi canal, hay una lista de los tipos de narcisista y ahí pueden enterarse de quién es quién. Es más, se las voy a poner aquí al final de este capítulo si les gusta. Pues bueno. Entonces el caso es que ella sale directamente a la actuación. Uno de las profesiones que más busca un narcisista histriónico es justamente la profesión. Los histriónicos siempre buscan profesiones en donde no tengan que sufrir mucho, en donde no haya muchas responsabilidades. Por ejemplo, pues esto puede ser actuación, puede ser cosas de moda, de físico, como en los gimnasios, cosas que tienen que ver sobre todo con la apariencia física, con estatus. Y bueno, y los encubiertos utilizan también muchas profesiones que tienen que ver con el manejo de la mente o que les den poder. O sea, como psicología, como política, como abogados, como bueno, ya dije psicología, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, ella inicialmente se va directamente al tema de la actuación, empieza a hacer sus pininos hasta que finalmente conoce a Roberto Gómez Bolaños, es decir, el Chespirito. Pero bueno, cuando entra en la vida de Chespirito, aquí es donde vamos a empezar a marcar algunas banderas rojas. Y les voy a decir de una vez quién es el segundo personaje sospechoso. El segundo personaje sospechoso es nada menos ni nada más que Chespirito. Vamos a empezar a comparar con estos 10 puntos, estos perfiles. Y el tercer sospechoso, ¿ya saben quién es?
Pues sí, señoras y señores, Carlos Villagrán, alias El Kiko. Estos son los tres personajes que vamos a barajear en este pequeño análisis y vamos a ir viendo de lo poco o mucho que se sabe. Miren, como les digo, personalmente no conozco ni conocí, pues en el caso de Chespirito, ninguno de estos personajes. No sé exactamente cómo son sus, digamos, sus antepasados, lo que la gente cercana a ellos mencione o diga sobre ellos. Bueno, en este caso, la serie HBO está hecho por el hijo varón de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños. Y bueno, él pues obviamente ahí está exponiendo bastante de la opinión personal que pueda él tener con respecto pues a este otro controvertido personaje que en esta serie pues obviamente tiene el nombre cambiado por obvias razones. Pero bueno, ahí está reflejando mucho de estas opiniones personales. También he visto, bueno, si se han clavado un poco en el tema, visto muchas entrevistas en donde, por ejemplo, también Antonieta Las Nieves, pues bueno, comenta muchas cosas que le sucedieron en su vida con estos personajes. Y a base de estas entrevistas, estas opiniones de estas terceras personas, es que pues yo empiezo a sacar ciertas deducciones o empiezo a comparar con esta lista de 10 de lo que puede ser o no puede ser narcisista o quienes pueden ser narcisistas y quienes no son narcisistas en esta historia. Pues bueno, vamos a empezar un poco a analizar esta lista. Uno es la falta de sentimientos empáticos. Este punto número uno puede ser muy amplio. Voy a tratar de no explayarme mucho porque luego me doy cuerda y no termino de hablar. Pero esta falta de sentimientos empáticos se puede denotar o se puede revelar a través de muchos actos de situaciones. Tú puedes decir que eres increíble, que eres la mejor persona, cosa que hacen muchos los narcisistas, y por otro lado estar haciendo cosas que no están padres. Por ejemplo, en el caso de Florinda Mesa, vamos a hablar de este caso que contó esta Antonieta de las Nieves, que estaban de viaje, de regreso, les habían dado como unos abrigos de piel, entonces como sabían a veces que pues, era difícil pasar esto por la aduana, esta Antonieta había metido este abrigo como muy envuelto así entre sus cosas. Al pasar la aduana pues no la vieron y pues ya se estaba librando de pasar con su abrigo de pieles. Y como a Florinda sí la agarraron, pues agarró y dijo, ay, yo por qué sí y esta no, que acaba de pasar con el abrigo. A ver, por ejemplo, esta situación, si la analizamos, es muy poco empática. O sea, es poco empática porque, pues bueno, si esa persona tuvo suerte, es tu amiga, tu colega de trabajo, además, no es una persona que conociste ayer, y aunque fuera la persona que conoció ayer, ¿qué derecho te da a ti a jalarla al hoyo contigo? O sea, ¿eso es empático o no es empático? Como digo, ustedes solitos van a ir deduciendo esta situación de acuerdo a la lista que yo tengo en mi libro. Si esta persona va a sumar 4 o más de estas características. Falta de sentimientos empáticos. Vamos a hablar ahora de Roberto Gómez Bolaños. Esta historia que también cuenta Antonieta de las Nieves, de que una vez que ella se sale del programa, se dejan de ver y que empieza como este pleito de si tú puedes usar el nombre de la Chilindrina o no lo puedes usar, me pertenece a mí, que él ya, Roberto estaba ya con Florinda, ahorita vamos a hablar de ese asunto. Y bueno, al final Chilindrina sí se puede quedar con su personaje por una falla técnica, es decir, el hermano de Roberto Gómez Bolaños, que salía también en el programa así como el Godínez, es decir, estamos hablando de Horacio Gómez Bolaños, también era como administrativo, administraba muchas cosas del programa y bueno, él estaba encargado de este registro de los personajes, lo cual no hizo al final. Y bueno, y por esto Chilindrina, cuando justo empezó el pleito, fue a ver lo de los permisos ahí en la ANA, no sé qué, le dijeron, no, pues no, el personaje no está registrado y pues se lo quedó. Y además no estaba registrado ninguno de todos los personajes y había habido ya varias personas que se habían salido del programa que pudieron haber peleado por estos derechos. Y bueno, Chilindrina o María Antonieta de las Nieves no quiso meterse en este asunto y bueno, nomás rescató el suyo, pero ya no le dijo a los demás. Bueno, prudente de su parte, también pues obviamente por no dañar a su gran amigo Roberto Gómez Bolaños, aunque Roberto efectivamente sí le dio la espalda en más de una manera. Primero empezó a boicotear su carrera, o sea,
hay una entrevista donde ella cuenta, Antonieta, ¿no? De cuando se sale del programa, cómo iba a ser dentro de la misma empresa, Televisa, otro programa, pero pues que Roberto le había dicho pues al mero mero Televisa que ella no puede hacerlo, no puede usar el personaje, entonces que empezó como a boicotearla de muchas maneras. Yo entiendo que a lo mejor puedas tener como cierto coraje de que alguien se baja de tu barco, y además no hacerte responsable de por qué estas personas están bajando de tu barco. Y esto es uno de los puntos también de mi lista, que es el número 3. No son capaces de hacerse responsable de sus actos. Entonces, vayan haciendo su lista. Bueno, el caso es que sin hacerse responsable de por qué muchas de estas personas se estaban alejando de su círculo, pese a que eran como el equipo estrella en un principio, eh, pues además le fue como boicoteando su carrera, lo cual parece injusto. Y lo mismo hizo con todos los personajes que se fueron saliendo como Kiko y Don Ramón. Ahora, obviamente con Don Ramón pues no lo pudo agarrar así como de, no puede usar el personaje porque pues, se llamaba Ramón, él en la vida real, entonces así que te puedes adueñar de un personaje, pero no del nombre de la persona. Entonces por ahí un poco el Don Ramón se salvó un poco de esta situación y pudo seguir con su personaje, pero Kiko no, o sea, él se tuvo que ir del país, o sea, Kiko en un punto se tuvo que ir del país porque se le cerraron tanto las puertas aquí en México gracias a la intervención de Roberto Gómez Bolaños, que se terminó yendo a Venezuela, en donde resurgió el personaje ya no escrito con K, sino con Q, o era al revés. Bueno, el caso es que le cambió la ortografía, luego le puso Federico y bueno, le dio como vueltas, inclusive a la forma en los colores en que se vestía, porque es como cuando registras un personaje, y de alguna manera pudo seguir usando este personaje y después lo alcanzó Don Ramón. Ahorita vamos a desmenuzar esto con calmita para que vayan entendiendo cómo son estos tejes y manejes de posibles narcisistas. El caso es que primero la Chilindrina, bueno, a María Antonieta de las Nieves empieza a contar eso, cómo le cierran las puertas. Ella inclusive se sale un tiempo y luego regresa otra vez. Y se vuelve a integrar en el equipo y vuelve a durar un rato ahí. Pero ¿por qué todo mundo sale y entra? A ver, ¿qué sucede realmente detrás de esto? Estamos analizando el punto de que no eres capaz de hacerte responsable de tus actos. Pues bueno, resulta que primero Florinda, es que de verdad hay tantas banderas rojas en esta historia que espero no hacerme bolas. Pero Florinda Mesa, vamos a ver, ella antes de entrar a la vida de Roberto Gómez Bolaños ya había salido también con un productor que también casi le doblaba la edad. Bueno, ahora, ¿todas las mujeres que salen con personas que les doble la edad son narcisistas, sí o no? Pues bueno, yo les voy a decir que hay un alto porcentaje. No les voy a decir que todas lo sean, pero sí hay un alto porcentaje. Y esto se debe a que muchos narcisistas pues no tienen límites y rompen los tuyos. Este es el punto número 5 de la lista. Ahí estoy ya avanzando un poquito más. Pero, ¿y a qué se refiere tener límites? Bueno, no significa que pues esté mal andar con una persona que te doble la edad, no. Es muy común, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, si por ejemplo te pones a pensar, cuando tú quieres tener un hijo, por ejemplo, cuando eres joven y te estás pensando casar, buscas a alguien más o menos de tu edad porque pues no te quieres quedar viuda, ¿no? A lo mejor cuando tú tengas 50, el otro ya 70 está a punto de morir y a lo mejor cuando tú tengas 50, tu hijo está entrando a la universidad y luego se va a quedar sin padre. No sé, como que hay una lógica biológica que una instintivamente elige, por eso alguien más cercano a tu edad. Cuando realmente a lo mejor esa no es tu intención, crear una familia, o a lo mejor tu intención es justamente tener como una figura paterna que a lo mejor no tuviste, que puede ser otra de las razones por las que muchas chicas de repente optan andar con alguien mayor, pues bueno, no te resulta, digamos, tan recíproca ese tipo de relación. A ver si lo me estoy liando. Me refiero, cuando hay tanta diferencia de edad, es muy difícil crear como conexiones demasiado profundas porque precisamente no hay muchos puntos en común. Ustedes vean una persona que es 20 años mayor a ustedes o menor, pues sí, como que de repente hay diferencias generacionales muy importantes y gran parte de las parejas empáticas o parejas normales también
Son los puntos en común que puedes tener con una persona. Hay gentes con las que sí puedes conectar profundamente, pero lo haces a través justamente de situaciones y cosas que les resultan familiares a ambos. Bueno, en estas diferencias de edades generalmente no tienes como este tipo pues de conexión tan fácil por las mismas cosas que son como generaciones diferentes. En este caso, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, lo que los une, pues es justamente el programa, la artisteada, ¿no? Es un tema en común que puede ser muy fuerte para poder unir a dos personas. Pero tiene primero este antecedente de haber andado ya con alguien mayor que ella y luego viene y repite la historia. Bueno, porque son 2 veces que sucede y sabiendo el antecedente que ella siempre tuvo de padre ausente, pues puede ser a lo mejor ese reflejo de el complejo de Electra que le llaman, ¿no? Pues eso, ver en tu pareja a una especie de padre. Que de hecho, luego esto Florinda Mesa lo revela muy bien en una entrevista cuando hablan de cuando fallece Roberto, ¿no? Que ella no nada más perdió a su pareja, sino perdió a su mentor, a su coach, a su mejor amigo, o sea, era como todo en su vida. Y este es otro detalle muy peculiar, porque si vemos los narcisistas, cuando entras en tu vida, y siempre he dicho yo, te absorben tanto que tú dejas de tener una vida personal, o sea, te conviertes como en todo para ellos, el juguete favorito, más que nada, ¿no? Pero es como que te aíslan de todo lo que es tuyo y lo hacen suyo como con este afán de controlar y manipular. Y aquí es donde empezamos a ver cómo todo empieza a encajar como un guante cuando empezamos a comparar con el trastorno. Yo no tuve padres y yo en Roberto lo dije en varias entrevistas, una viuda se queda sin marido. Yo con él en un instante lo perdí todo. A mi esposo, a mi amante, a mi amigo, a mi compañero de juegos, a mi padre, a mi hijo, a mi mentor, a mi consejero. Al final solamente ponen ahí a mi mentor y mi consejero. Yo perdí todo, él era como mi hijo. Y lo trataba yo como a mi hijo. Y a veces era mi padre. Él terminó con demencia, ¿verdad? Al final lo entendía mucho. No. Cuando Florinda entra al programa, primero que nada, que también esa es otra bandera roja, tuvo como una affair justamente con Carlos Villagrán, alias el Kiko. Tuvo también una affair con Enrique Segoviano, que era el productor del programa. Entonces, pues bueno, estamos viendo un patrón que se repite varias veces y que no es precisamente muy empático. Siempre yo he dicho, en la vida no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y voy de acuerdo que a lo mejor te topas con un hombre que, pues bueno, de repente puede estar casado porque a lo mejor te engañó, te dijo que no, que estaba ya mal con su pareja y que no tenía ninguna relación. A lo mejor tú agarras, te compras el paquete y le entras una vez en tu vida o te das cuenta ya demasiado tarde que ha estado casado y ya estás envuelta y enamorada y bueno, y te es difícil dejarlo. A muchas mujeres les ha podido suceder así. Pero hay mujeres que cuando saben que el hombre de todas formas es casado o que tiene pues esto es un compromiso importante y de todas maneras vas y te metes. Y además es un comportamiento que has repetido varias veces, señoras y señores, también aquí tenemos otra bandera roja. De hecho, anduvo con Enrique Segoviano antes de andar con Roberto Gómez Bolaño y dicen que rompió realmente la relación con Enrique Segoviano por Roberto. Ya, o sea, uno nos resultó, el otro está más jocoso. Bueno, voy, desecho a la gente como pañuelo. ¿Habrá sido así o no? No lo sabemos. Él aún vive y podría contarlo el día que quiera, pero bueno, el caso es que así sucede. Pero también quiero analizar este poder destructivo, este poder de desunir a lo que estaba unido, todo en torno a un solo personaje, Florinda. A ver. Esto no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo. Hay muchos testimonios, está en la serie, implícito de alguna manera. Ella es la causante de que este equipo estrella se termine desintegrando. Antes de estar con Enrique, obviamente estuvo con Kiko, que en entrevistas le han preguntado salieron o no. Sí tuvieron como un cierto affair. Anduvo con doña Florinda y ahí les venía la pedrada. No, yo no anduve con doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente. No sé, se enojaba o no, pero yo ya no andaba con ella. Yo,
Cuando tuve que quitármela de encima, porque me la tuve que quitar de encima, hablé con Roberto Gómez Bolaños. Le dije, mira, ya le he dicho varias veces que pues ya terminemos. Me dice, ahorita que vamos a grabar, que se ve obligada a quedarse. Ok. Dice, dile que ya no vas a andar con ella para que se vea obligada a quedarse. Ok. Ese día respiré aire puro. Y fui y le dije, no, yo no quiero nada contigo, se puso mala, le di el patatús. Chespirito todavía se acerca y me dice, mantente en tu posición. ¿Pero ellos estaban en pareja, ellos? No, faltaba mucho. Ella después anduvo con Enrique Segoviano, el director del programa. Y ya después anduvo con Roberto Gómez Bolaños, ahí donde yo dije, nada, que bendice a Dios. Pero parece ser que, pues ya no lo veía yo, pero parece ser que comentarios de muchísima gente que lo golpeaba. ¿A quién? A Roberto Gómez Bolaños, doña Florinda. ¿Lo golpeaba? No lo dejaba hablar, casi no oía, lo maltrataba. ¿Sí? No me consta porque no lo vi, pero lo que dice toda la gente y lo que dijeron reporteros, lo que dijeron también, no me acuerdo en qué país fue, le estaban entrevistando a Chespirito y ella contestaba. Entonces le decían, señora, por favor, estamos entrevistando a Chespirito. Dije que... Otra pregunta, ella contestaba. La tuvieron que sacar del estudio. ¿Qué coqueteo? Pero aquí vamos a ver también qué sucede a veces cuando dos narcisistas se juntan. Cuando dos narcisistas se juntan, pueden que se repelen inmediatamente o pueden lograr una unión más, digamos, duradera cuando hay un objetivo en común, cosa que también dice mi libro. Y además señalo aquí en este libro que son precisamente los narcisistas encubiertos los que suelen luego tener como matrimonios o parejas narcisistas más duraderas, precisamente en pos de un objetivo. En este caso, el objetivo pues era el programa, este imperio que se construyó en torno a Chespirito. El caso es que, cuando Florinda Mensah empieza a andar con Roberto Gómez Bolaños, ya había andado con Kiko, que duraron poco. Kiko también pues hay muchos testimonios de que de repente también era como muy arrogante, como que de repente también tenía como, pues de repente no hablaba bien de todo mundo, inclusive de sus compañeros. Estas son cosas que hacen mucho los narcisistas. Y además es muy curioso ver cómo muchos de los personajes, como en el caso de doña Florinda, en el caso de Kiko, tienen como cierto parecido a su verdadera personalidad. Es decir, pues Kiko sale, como dijo, de doña Florinda, pero como un niño malcriado, como un niño pues un poco echado a perder, sí, con buen corazón, pero al final pues es un pequeño niño narcisista, así se ve en la serie. Vean cómo es su personaje. Es exactamente, muy parecido a lo que la gente describe que era él en la vida real. Y Florinda Mesa igual, o sea, era una persona que también separaba a la vecindad de alguna manera con sus corajes, con todo lo que hacía. Se la vivía golpeando, pues en este caso a don Ramón, ¿no? También hay una analogía ahí muy curiosa. Y y Roberto Gómez Bolaños, que ahorita vamos a ir a analizar un poco más ese perfil, pues digo, también es como que el que hace problemas en la vecindad, ¿no? Pero al final, porque es inocente, porque es buena gente, pues se le pasa por alto y es como un poco el consentido de la vecindad, por eso es el Chavo del Ocho. Pero ven como hay una cierta analogía entre los personajes y su vida real. Bueno, antes de irme a la vida de Roberto Gómez Bolaños, cuando doña Florinda entra en esta relación con él, además de que Roberto estaba casado, ahí sí, porque él sí estaba casado, él estaba casado y además tenía 6 hijos. De estos 6 hijos solamente hay un varón. Y ahorita vamos a hablar también de él, porque seguramente era como el Golden Child, es decir, el hijo dorado. Pero ahorita vamos a retomar esta parte. El caso es que él llevaba casado con Graciela Fernández mucho tiempo. Pero antes de adentrarnos en esta cuestión de la pareja y los hijos, ¿de dónde venía Roberto Gómez Bolaños? Roberto Gómez Bolaños nació en una familia de artistas. Su padre era pintor y caricaturista, muy reconocido en su tiempo. Desgraciadamente murió cuando él solamente tenía 6 años. Su madre era escritora y poetisa, una mujer muy culta y muy fuerte, que de alguna manera también estaba emparentada con un expresidente que fue muy famoso en México y no precisamente de la mejor manera, de Díaz Ordaz, que es recordado por haber cometido un gran genocidio en los años 60.
Al morir su padre, su madre tuvo que sacarlos adelante, a él y a sus dos hermanos, Francisco y Horacio. Elsa Bolaños era una mujer fuerte y tenaz, lo que siempre admiró Roberto de su madre. Roberto y su madre tuvieron una relación muy cercana y ella fue responsable de que mucho de su talento artístico despertara desde temprana edad. Aparentemente Roberto tuvo una infancia muy empática, lo que nos llevaría a descartar el desarrollo del trastorno de personalidad narcisista en caso de que no hubiera sido sobreconsentido, lo cual sí puede ser motivo del desarrollo del trastorno. Adicionalmente, por su baja estatura, sufría mucho bullying y cuentan que se volvió experto en defenderse a los golpes. Casualmente, la madre de Roberto había nacido y era de Zacatecas, el mismo lugar en donde nació Florinda Mesa, lo que pudo haber sido un punto de refuerzo en la relación entre ambos, pues la madre de Roberto murió en 1969, antes de que el Chavo del Ocho hubiera sido creado. Luego, inclusive Roberto empezó a estudiar ingeniería, pero nunca la ejerció. Y sin embargo, saliendo de ingeniería, empezó a trabajar en una agencia de publicidad como escribiendo y luego entró a trabajar con Capulina escribiendo guiones. Lo suyo era escribir. Capulina en una entrevista platica cómo Roberto en realidad no quería actuar. Y esto se los voy a mencionar también de una vez. Como les mencionaba, si Roberto hubiera sido narcisista o fue, no sé, como les digo, ustedes van a decidir de acuerdo a la lista que yo estoy diciéndoles de mi libro y los actos que han cometido, ustedes deducirán si los hace o no narcisistas. Pero él, de alguna manera, siendo como un histriónico encubierto, él tiene realmente más porcentaje de encubiertos. Tiene histriónico porque pues esta parte como graciosa de querer hacer reír a la gente, este tipo de cosa, pero esa es su parte histriónica y luego la parte encubierta en donde pues bueno, va dizque haciendo puro bien, va todo mundo, hace cosas muy encubiertas, como esta parte de siempre ser como bastante infiel, cosa que no nada más dice Florinda, sino varias gente. Pues bueno, ese viene siendo un poco los tintes de su perfil, si es que lo fuera, si fuera narcisista, sería más en este tipo, encaja más en este tipo de perfil. Pero el caso es que él llevaba pues ya casi 20 años casados con Graciela, cuando empieza a tener este affair con Florinda a la vista de todos, se empieza a mencionar y bueno, truena esa relación. Ya principalmente la relación empieza a tronar porque pues obviamente entre más fama va obteniendo el programa, pues menos tiempo tiene él como para atender o estar cercano a su familia. Sin embargo, algunos de sus hijos empezaron a involucrarse posteriormente en el programa, ¿no? Especialmente su hijo varón, que fue el que como que hereda todo este imperio de alguna manera, el control del programa a posteriori. Bueno, ahorita hablamos de esto, que es el que sacó la serie. Dos, tres de sus hijas, de hecho, ahora pues están muy metidas en cuestiones de activismo, ¿no? No son, digamos, un perfil muy superficial para nada. En la serie habla de cómo él pues empieza a estar como muy ausente como padre, entonces esto empieza a generar problemas en la pareja con Graciela, en donde pues bueno, ya la relación estaba bien, más fácil pues sí se empieza a meter como en esta relación con Florinda, que es una persona con la que trabaja pues casi todos los días en la cuestión esta de la serie, ¿no? Del Chavo del Ocho, y pues es muy fácil que ahí surja una affair. Bueno, y esto también es un dato duro y es un dato real, es la mayor parte de las infidelidades en el planeta suceden en un ambiente laboral y esto tiene una razón de ser. Esto tiene una razón de ser porque nosotros nos enamoramos por el convivio, por el convivir con personas, por irlas conociendo. Y cuando uno trabaja, pues a veces pasas más tiempo en la oficina que en tu propio hogar. Entonces terminas generando pues estos lazos empáticos con la gente que pues convives diariamente, creas una especie de familia paralela. Y por eso es muy común ver que mucha gente pues termina en affairs, en los lugares laborales. Bueno, y no estoy justificando que haya surgido este affair ahí por esto y que esté bien, para nada. O sea, es como digo yo, si las infidelidades son normales, entonces también una serie de cosas que tampoco son correctas y que afectan el entorno en donde convives y vives, ¿no? Como robar, funar, etcétera, etcétera. Entonces el caso, y tengo capítulos de eso aquí en mi canal sobre la infidelidad, que pues deberían checarlos, también están interesantes. Pero el caso es que este es el background de Roberto Gómez Bolaños. Cuando Florinda se mete, digamos, en esta relación con él,
en vez de multiplicar el éxito, en vez de multiplicar el amor, en vez de multiplicar la unión entre todos estos personajes, lo que realmente empieza a suceder es todo lo contrario. Y aquí tenemos otra bandera roja. Les recuerdo que otra de las características que viene aquí en mi libro es que son manipuladores, es el punto número 8. Los narcisistas son manipuladores, es decir, ellos necesitan tener el control, necesitan tener el control de las situaciones. Entonces empieza a ser pareja de Roberto y empieza a meterse activamente en la producción del programa, que también se ha dicho de paso, antes de terminar con el tema de Enrique Segoviano también ha dicho en diversas entrevistas, o se ha dicho, ustedes googleenlo, que él nunca fue realmente valorado o su trabajo nunca fue suficientemente valorado dentro del programa. Y es otro de los personajes que acaba saliendo del programa también sin ninguna explicación una vez que Florinda Mesa empieza a estar con Roberto. O sea, vean ya toda la gente que salió, ¿eh? O sea, no fue uno, no fue dos, o sea, fue la mitad casi del elenco. O sea, eso denota y habla mucho realmente de la calidad de una persona o de dos personas. En este caso, Roberto Gómez Bolaños. O sea, es lo que les digo. O sea, vamos marcando las banderas rojas y ustedes van a tomar esta decisión. Pero el caso es que primero, uno de los primeros en tronar ejotes ahí fue don Ramón, que específicamente habla abiertamente de que él decide salirse, porque ya una cosa era que pues de repente Florinda Mesa tuviera alguna opinión y otra era que Roberto ya le dejara pues realmente decisiones muy importantes de qué podían decir y qué no los personajes. Y a ver, don Ramón viene de una familia de actores de toda la vida, ¿no? El Loco Valdés, Tintán, o sea, él viene de un background de artistas en donde, pues bueno, si se ejerce esa profesión, viene con cierto orgullo, con ya un know-how, o sea, un saber cómo hacerlo. Como para que de repente una persona nada más por ser la pareja del director, no, pues empiece a querer meterse con tu personaje. Comprendo que haya ardido a don Ramón. Y yo, bueno, el perfil de don Ramón, yo lo encasillo mucho en lo que viene siendo un empático estrella. Y mucho también está María Antonieta de las Nieves, que ahorita no hemos acabado esa historia, pero ahorita vamos a continuar para terminar también de ver qué hizo Roberto, que no. Pero el caso es que se termina saliendo y luego también luego se sale Kiko. Y bueno, Kiko, como digo, se tuvo que ir hasta Venezuela para poder continuar su carrera y luego lo alcanza don Ramón y medio hacen una cosa juntos, pero de Ramón también fallece tiempo después, entonces no puede como continuar esta dupla que hasta eso le estaba yendo bien. Sin embargo, Carlos Villagrán no pudo rehacer carrera en México y esto debido a las trabas, como les mencionaba antes, que metió Roberto Gómez Bolaños. Yo lo que les digo es que si alguien te toca la nariz y te quiere meter el pie, pues tú estás en tu derecho de defenderte. Y bueno, es una persona, pero cuando ya tienes a varias personas y les estás metiendo el pie a varias personas que además no tienen, no hicieron otra cosa mal más que decidir tener su propio destino, hacer sus propias cosas, ¿por qué llenarte de envidia? ¿Por qué tener esta sensación así como ¿sabes?, de malignidad para joderles el camino nada más porque no quieren marchar a tu lado? Y aquí tenemos otra bandera roja y esto sí va en paquete, o sea, es decir, a Florinda Mesa y a Roberto Gómez Bolaños, que es el número 7, que se sienten con derechos que a otros no les dan. O sea, todos estos personajes, de alguna manera, los que se salieron, Guico y don Ramón, o sea, esos personajes, y bueno, y la Chilindrina en su momento, son personajes que fueron creados, sí, por sí, a lo mejor por Roberto Gómez Bolaños, que les ha de haber dado como, pues, por aquí va este personaje, este es el papá, este es el hijo, esta es la mamá, ¿no? Pero el enriquecimiento de estos personajes los hizo cada una de estas personas. Cada una de estas personas creó o terminó de crear estos personajes. O sea, realmente yo ahí siento que es 50-50, digamos, el tener el derecho sobre esos personajes, porque tú lo encarnas y le das vida y le das ese ángel, que es lo que mayormente tiene este personaje. Pues bueno, si estos personajes, estas personas que crearon todos esos personajes, en un momento dado ya no fluyen con tu proyecto, tienen el derecho de irse a otro lado a hacer lo que quieran. Y si además están peleando por este personaje, como pasó con la Chilindrina, que fue muy justo también,
eh, pues yo creo que está en su derecho y no hay por qué tener como esta envidia y tal, al contrario, yo me pongo como en esa situación y pues sí diría, pues mira, que le vaya bien. Cuando han sido gente que te ha ayudado de alguna manera y bueno, y termina su ciclo, hay mucha gente que conmigo ha cerrado un ciclo y he tratado de hacerlo de una manera pacífica y bien, siempre y cuando pues esto, ¿no? No salgan y te toquen la nariz y empiecen a hablar mal de ti y a joderte, que creo que es un poco lo que pasó también con Kiko, como Kiko ya tenía como este antecedente de no ser muy empático, ¿no? Y decir que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y también tener como estas actitudes, pues bueno, ahí sí Roberto haber dicho así, a ver de qué correa salen más cuerdas. Y por eso pasó lo que pasó. No fue así tanto en el caso de Ramón, pero pues bueno, don Ramón ya, como digo, tenía también tablas de familiares que también ya eran muy exitosos a nivel artístico. Pues bueno, se le facilitó, creo, un poco más la vida. El caso es que Florinda se dedica a dividir este programa desde que entra. Cuando a María Antonieta de las Nieves sale la Chilindrina, decide irse. Y miren, Chilindrina, o sea, María Antonieta era amiga de Roberto desde antes de que llegara a la vida de ellos esta Florinda. Era muy amiga de ellos. Es más, María Antonieta era muy amiga de la exmujer de Roberto. Y hay una entrevista que le hicieron a ella, la verdad, muy bonita, donde se ve la empatía que tiene esta mujer, o sea, sin hablar mal de nadie, pese a que la pisotearon de alguna manera, pero sí diciendo, pues sí, a mí también me cerraron las puertas, yo tampoco podía trabajar. ¿Y qué pasa? Ella habla, por ejemplo, de un reencuentro. Sí, una vez lo vi en Miami, pero yo le grité a Chespirito, él estaba en la cola de la línea de él para registrarse en el hotel. Me dijo, Tony, me abrazó, me dio un abrazo de esos que hubiera querido darle 20, pero nomás tuvo oportunidad de uno. Y le dije, Chespirito, ¿qué pasó? Dice, pues es lo que te pregunto yo. Le digo, si tanto nos queremos, porque eso lo demuestra este abrazo, ¿por qué esta separación? La prensa. Le echó la culpa al director. La prensa tuvo la culpa porque dijo esto y esto y esto de ti y te dijeron que yo había dicho y que yo había tornado. Un lío. Le dije, Chespirito, he querido hablar contigo muchas veces. No es posible, cambiaste tu teléfono de tu casa. Y me dice, Florinda, dale el teléfono de la casa de María Antonieta. Sí, me lo dio. A los varios días le hablé por teléfono y pues hasta ahí me dejaron. ¿Qué te puedo decir? Eso a lo mejor ni siquiera Chespirito lo sabe ya. Nunca me dejaron volver a hablar con él. Pues yo derrotada. Tanto así que fui a América Sur con un preinfarto. María Antonieta de las Nieves, no porque ella hubiera querido, sino porque Roberto le deja de contestar, le deja digamos, de recibir, lo cual es también muy poco empático. Voy de acuerdo que a veces se cierran ciclos con las personas, pero si esa persona se quiere saludar, a saludar o no, mantener cierto contacto, pues ¿por qué no lo vas a tener si esa persona fue importante? Y el que una persona quiera hacer su vida por su lado, tú lo ves como una amenaza, es que entonces eres un manipulador y un controlador. Ahí tenemos, les digo, otra bandera roja, porque los narcisistas son manipuladores y son controladores. Hacen todo esto de de atacar todo lo que te da fortalezas precisamente para poder manipularte. Eso es lo que hacen. Y eso es lo que parece que hizo Florinda con Roberto. Empezó a aislarlo de sus seres queridos. Recuerden que los narcisistas hacen mucho esto. Te aíslan de todo lo que te da fortalezas, tu familia, tus mejores amigos, ¿no? Todo eso. Y que estamos viendo aquí, este patrón. María Antonieta de las Nieves, los hijos, porque también es muy conocido que los hijos jamás se llevaron bien con Florinda. Entonces, inclusive en una entrevista ella dice que Roberto tenía 7 defectos, que eran sus 6 hijos y su exmujer. ¿Qué clase de comentario es ese? Es un comentario muy, muy narcisista. O sea, cómo aquellas cosas que son parte del pasado de tu pareja, de tu gran amor, puede ser visto como un defecto cuando es puramente una circunstancia. Y además, una circunstancia que tú rompiste. Tú te metiste a esta familia, tú rompiste ese matrimonio, ¿no? Y ahora lo ves como un defecto.
es donde estamos viendo este punto donde los narcisistas no se hacen responsables de sus actos. Ahí tenemos otra bandera roja. No te haces responsable de tus actos. Así como Roberto Gómez Bolaños tampoco se hizo responsable de por qué todos estos personajes estaban saliendo. Los dejó marchar, no nada más los dejó marchar, sino que además luego los atacó por la espalda. O sea, se dedicó a cerrarles el camino. ¿Y por qué? ¿Quién le lavó la cabeza? ¿Lo hizo él por voluntad propia o le lavó la cabeza a doña Florinda? Pues bueno, el caso es que yo en el perfil de Roberto, como digo, lo pongo en esta delgada línea, en donde si hubiese llegado a ser narcisista él mismo, que les digo, yo tengo mis sospechas porque estos puntos que estamos repasando ya van como 3 o 4 que marcamos de él. Está, pues sí, en la frontera en donde empieza el TPN con una malignidad baja. Les recordamos también que los narcisistas encubiertos justamente vienen de familias de buen estatus, de niños que pues crecen como un poco consentidos, que fue el caso de Roberto. Roberto no tuvo esta ausencia emocional que tuvo doña Florinda, pero quizá a lo mejor tuvo un poco más de sobreatención, por lo que he estado yo leyendo por allí, ¿no? Un niño en el que se metían muchas exigencias, pero que también estaban, digamos, cercanos, sobre todo un poco la madre, y la madre también se ve que era estricta, a lo mejor también lejana un poco emocionalmente hablando, pero sí como volcando toda esta, digamos, reputación familiar y recurso familiar sobre este niño, en este caso Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Cuando era chiquito. Pues bueno, el darle la espalda así a amistades, traicionar inclusive a distancia, es como muy cutre, es una situación que los empáticos no hacemos. Yo inclusive a lo mejor ustedes revisan su vida, ¿no? Yo a veces me he separado de gente porque pues sí, teníamos visiones diferentes de algo y tal, pero no significa que si esa persona de repente me busca o me habla, inclusive me pide algún favor, no lo voy a hacer. O sea, hay una disposición empática ahí para siempre ayudar a la gente que fue importante en tu vida, ¿no? Y esto es algo que ustedes como empático podrán decirme aquí en los comentarios. Comenten todo lo que les estoy diciendo y también me interesa saber su visión y de puntos que a lo mejor se me están yendo a mí en este análisis de lo que hayan podido hacer estos personajes. Pero Florinda sí se dedica a alienar a Roberto de todas estas cosas que le dan fortaleza o que son como eran parte importante de él. Ahora, ¿es posible que entre dos narcisistas pueda pasar esto? Sí, sí es posible. Los narcisistas, inclusive entre ellos, van a aplicar estas herramientas de destrucción y como digo, según el perfil, van embonando la forma en que esto pueda suceder. Si Florinda, en este caso, era como un poco más histriónica que encubierta y Roberto más encubierto que histriónico, pero bueno, ven ahí cómo embona un poco esto. El histriónico siempre va a hacerse mucho la víctima, ¿no? Yo soy la víctima, a mí nadie me quiere, no sé qué. Bueno, con todo esto, este antecedente de falta de amor en su casa, de esta ausencia emocional de sus padres que tuvo Florinda, pues ahora podría haberle, digamos, lavado un poco la cabeza a Roberto, haciéndole sentir que necesitaba protegerla. Que esta es una herramienta que utilizan mucho las mujeres narcisistas de este tipo, del histriónico, que se hacen como las moscas muertas, de yo necesito ayuda y tal, ¿no? Nadie me quiere, todo el mundo me ataca, otra vez no haciéndose responsable de tus actos. A ver, si tú te metiste a la familia de Roberto y a lo mejor no hiciste labor para suavizar estos puntos, pues claro, la vida tiene consecuencias y si eres narcisista no vas a hacerte responsable de tus actos. Y esto lo hacen constantemente los narcisistas. Es más, a los histriónicos encubiertos, tú les puedes poner todo el diagrama enfrente, o sea, ya la lista que saqué, tú les puedes poner todo el diagrama enfrente y ni así van a aceptar que tienen este problema del trastorno. Es el único tipo de narcisista que generalmente no van a aceptar que tienen un problema. Los sociópatas sí, los psicópatas están inclusive orgullosos de eso, los borderline, claro que saben que tienen un problema y juran que lo van a cambiar, pero cuando son narcisistas no pueden, pues bueno, porque es justamente otro de los puntos, no son capaces de evolucionar. Ahora, vamos a ver la historia de estos personajes. Pudieron evolucionar. Florinda Mesa ha podido evolucionar. Yo no sé, como digo, no la conozco personalmente, solamente he visto entrevistas de ella constantemente. ¿Y qué veo en estas entrevistas? Pues sí, veo versiones muy diferentes a las que maneja otra gente. Mentirosos compulsivos, simuladores,
son personas que no son capaces de asumir la responsabilidad de sus actos, realmente de qué se trata cuando vemos que Florinda dice una cosa y los demás dicen otra cosa. ¿A quién le vamos a creer? Dicen que cuando el río lleva agua, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, bueno, este podría ser uno de los casos. Solo en una entrevista he visto que ella acepta que hizo algunas cosas mal, pero no dice específicamente qué, ¿no? Y tampoco ha habido a lo mejor una disculpa pública o muy personal, cuando sobre todo viviste tantos años junto a él y bueno, también hubo ahí cierto escándalo por las herencias, se repartió mucho dinero, hablan más o menos como de 50 millones de dólares, en donde a Florinda pues le tocó una buena tajada como de 20 millones, o sea, vaya, ¿no? Hay intereses, el interés tiene pies. Pero Roberto, ¿por qué se deja manipular de esta manera? Ahí es donde yo de repente pongo en tela del juicio si Roberto pudiera ser narcisista o no, porque aunque entre narcisistas se pueden hacer o aplicar estas herramientas de destrucción, es verdad que cuando se trata de control hay un estira y aprieta, es decir, no gana ninguno de los dos narcisistas. Siempre va a haber como una lucha de poder entre ellos. Y aquí, evidentemente, la que ganó fue Florinda. Y también es verdad que los narcisistas, conforme más envejecen, más se vuelven mansos. Es decir, hay posibilidad de amansarlos ya cuando son más mayores. Y recordemos que entre ellos había una gran diferencia de edad, que es posiblemente lo que le dio más poder a Florinda al final. Y esto también lo podemos ver en muchas de las entrevistas que se le hacen a ella durante este periodo cuando Roberto empieza a enfermarse de Parkinson y donde ella contesta todo. O sea, le preguntan a Roberto y ella siempre contesta por Roberto y ella siempre tiene algo que decir, inclusive le interrumpe, le pone palabras en la boca, ¿no? Y ella dice que es por ayudar y porque Roberto le ha dado esa bandera. Seguramente así fue. Pero también es verdad que podría haberlo manipulado más allá de lo que nosotros nos podemos dar cuenta. Es decir, que de repente Roberto no se diera cuenta que estaba siendo manipulado de esta manera. Es decir, los narcisistas saben manipularnos por donde más nos gusta, ¿no? Papito lindo, mamá bonito y además pues también con con cuestiones mandarinas. Ustedes en otros capítulos, si me han seguido, saben a qué me refiero, que no puedo decirlo aquí, pero imagínense, bueno, estos actos de los que todos venimos, reproductivos, ¿no? Pues bueno, eso, también te manipulan con esto. En una entrevista también Florinda habla de por qué no tuvo hijos con Roberto, en donde se supone que Roberto le dijo que no podía tener hijos con ella, que porque la amaba tanto que entonces uno, si hubiera tenido un hijo con ella, lo amaría más que a sus otros hijos. Yo no sé si él realmente habrá dicho algo así. Si dijo algo así, tenemos también una bandera roja. Porque, a ver, los empáticos no es que separemos el amor, ¿sabes? O sea, si tienes amor para todos parejo. O sea, no a ti más o a otros menos. Y sí puede que puedas querer a alguien más, pero eso no va a hacer que dejes de querer a los otros. O sea, es como un argumento súper estúpido, súper narcisista. Empecemos a distinguir este tipo de frases y de cosas que dicen los narcisistas. Siempre hay como un yo exacerbado, como, ¿saben? Y una división, como digo, el amor multiplica, el narcisismo divide. Y esta es una frase muy divisoria, muy terrible. En otra entrevista dice Florinda también que no querían tener un hijo para que no lo llamaran bastardo y no sé qué tanto. Bueno, válido. Pero también si ponemos a analizar este asunto, sí podría haber sido tremendamente manipulado, como que se dejó domesticar de alguna manera y creo que también por esta diferencia de edad. Pero como ustedes saben y si llevan un tiempo siguiéndome y conocen este tema del narcisismo, también está este fenómeno de los patéticos complementarios o los complementarios rendidos, que son personas que son tan manipuladas por los narcisistas que terminan actuando como ellos y terminan haciendo crueldades como los narcisistas sin ser narcisistas. ¿Creen ustedes que este podría ser el caso de Roberto Gómez Bolaños? Pues yo también he tenido mis sospechas, porque al final
esta manera de cerrar las puertas, por ejemplo, a María Antonieta, después de que se reencuentran, esta parte que ella habla de cómo se reencuentran y se dan un gran abrazo, dice, ¿por qué no me has llamado? Es que no tengo el teléfono de tu casa, a ver, dele mi teléfono, se los dio, y dice María Antonieta literalmente que llamó varias veces y jamás le tomó el teléfono, que no estaba o no le pasaban los recados, en ese entonces no había celulares, o sea, te encontraban en tu casa sí o sí, o ahí te daban los mensajes. Nunca le regresó las llamadas ni nada. ¿Qué podría estar pasando detrás de esto? Una de dos. Si era narcisista, podría estar así como de ser justamente doble cara, que eso es lo que hacen mucho los encubiertos, que van como de super nice contigo. Sí, cuenta conmigo para lo que quieras. Sí, mi María Antonieta, llámame, yo te doy, o sea, ¿no? Y por otro lado, hacen todo lo contrario. Esto hacen muchos los narcisistas encubiertos, precisamente. O dos, que la haya manipulado, que le haya dicho esta Florinda, no, ella es una, te ha traicionado antes, una mala mujer, no tienes por qué contestarle, o que ella supiera que estaba recibiendo estas llamadas y simple y sencillamente no le pasaba los recados. ¿Ustedes qué creen que haya sucedido realmente ahí? No le volvió a contestar el teléfono a María Antonieta porque era un narcisista encubierto o porque se estaba dejando manipular por Florinda. Como les digo, ustedes decidan. Ustedes son los que mandan aquí. Para eso tengo más de 1000 capítulos en mi canal y ustedes pueden ir viendo aquí las banderas rojas. Se las estoy diciendo y ustedes pueden ir marcando quién tiene. Esta parte de que los narcisistas necesitan constante validación. Esto es una cosa que yo también vi mucho que hacía tanto Florinda como el Kiko, ¿no? O sea, el Carlos, que era siempre buscar como esta validación de yo sí sé, yo sí sé, yo sí puedo, yo sí hago, ¿no? En donde ella, por ejemplo, en una entrevista, ¿no? Que le preguntan que si entonces todo, digamos, el programa le tiraba la onda, ¿no? Que si Girafales también por ahí le había coqueteado. Ella, eso es una entrevista que ella dio. Y digo, todo lo que digo, espero encontrar un poco de material y aquí se los iré poniendo. Pero ella decía que sí, que casi todo mundo, o sea, eso es una forma de tener validación. Y seamos sinceros, no es que ella fuera pues un prototipo de guapura. Sí, podría a lo mejor tener buen cuerpo y tal, pero sabemos que los narcisistas tienen como este no sé cuá, ¿no? Que a veces solamente sus víctimas ven. O sea, tú de repente ves a una mujer a lo mejor guapísima con un cucaracho horrible, ¿no? Y la mujer así babeando, ¿no? Y todo el mundo así, ¿de qué le vio a este tipo? Pues bueno, tienen ese no sé cuá justamente diseñado para engatusar a cierto tipo de víctimas. Y entonces podría ser el caso de Roberto con Florinda, que estuviera totalmente embelesado y nadie veía realmente, o sea, él era incapaz de ver realmente la manipulación a la que estaba siendo sometido, como digo, como un patético complementario. Porque yo después de ver esas últimas entrevistas, a mí me parece que era así, como un complementario rendido o patético complementario, como le llamo aquí en mi libro. A Roberto no lo vi yo como buscando esta validación nunca. O sea, él, digamos, conseguía esta validación solito a través de lo que estaba haciendo y de su talento, pero no lo vi como esta validación que sí veo, como digo, en Carlos Villagrán y en Florinda. Y si ustedes han ido palomeando los puntos que yo les digo, o sea, a Florinda yo ya le conté como 8 de estos, ¿no? Aplican constantemente herramientas de destrucción, difamación, hombro frío, muchas cosas que eso sí no me consta que ella lo haya hecho, porque como digo, no la conozco personalmente, pero seguramente sí, a lo mejor haber aplicado un poquito ese tema de difamación, un poquito este tema de hombro frío, sobre todo por ejemplo, con María Antonieta, ¿no? De ser muy súper colegas a no dirigirle la palabra, ¿no? Y este ciclo destructivo, que es el punto número 10, aplican constantemente el ciclo destructivo. Soy encantador, te doy y te quito, te doy y te quito. Eso sí vi que lo hacía Roberto Gómez Bolaños. Doña Florinda, dijo Florinda Mesa, no sé, no la vi, pero porque era como más vinagrilla constante, o sea, era como más mala onda todo el tiempo. Y de repente sí, posiblemente hacía como love bombing o encanto y sobre todo, pues, no sé, ante los medios. Pero por detrás, pues, haciendo todas estas gandalleces, esta manipulación, este control. No lo sé, como les digo, yo no la conozco personalmente, pero si lo ha hecho, pues bueno, entonces ya podríamos casi contar 10. Esto de que son mentirosos o simuladores compulsivos. Posiblemente
Por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños, ahí sí no sé, como digo, yo no lo conozco personalmente, pero a lo mejor sus hijos lo veían en casa con una cara, a lo mejor en casa era bastante vinagrillo, de repente amable, de repente no, y ante el público era encantador y siempre quería hacer reír a todo el mundo y era como el centro de atención, jajaja, jijiji, feliz. Esto es una situación que solamente la gente cercana a él podrá acabar de esclarecernos, pero de los puntos que acabamos de decir, ¿cuántos marcamos? Falta de sentimientos empáticos, asumir la responsabilidad de sus actos, no pueden evolucionar emocionalmente, eso tampoco lo sé, no tienen límites y rompen los tuyos, pues tampoco vi que rompiera mucho los límites, pero solamente en la parte, por ejemplo, pues esto de las infidelidades, esa puede ser una manera de romper límites que definitivamente podría afectar a este punto, constante validación, quizá esta forma de ser chistoso era una forma de buscar validación indirectamente, ¿no? Se sienten con derechos que otros no les dan. Bueno, esto sí lo vimos en la cuestión de lo de los personajes y de todo esto que pasó. Y pues bueno, las herramientas de destrucción, no sé cómo él era dirigiendo el programa, si denostaba de repente a la gente o no, hasta donde yo he escuchado, no hacía eso. Entonces, como les digo, en esta lista, cuando tú vas marcando puntos, si una persona tiene 4 más, ya entra en el trastorno, pero por ejemplo, podemos ver personajes o personas que suman de esta lista 5 puntos. Esto indica que la malignidad no era tan alta y tenemos personas que si las va sumando tienen 10 de estos puntos. Significa que su malignidad es muy alta. Entonces, estos 3 personajes que son parte de esta polémica historia, ¿cuál habrá marcado más palomitas en esta lista de identifica un narcisista? ¿Cuáles más y cuáles menos? Pues bueno, amigos, amigas, los escucho y ahora voy a grabar un pequeño clip extra justamente para mis miembros. Suscríbanse, les digo, es verdad, es muy económico, mensualmente es menos que un taco y me apoyan a seguir creando contenido porque como ustedes saben, esta plataforma tiene muy desmonetizados a los latinoamericanos. Entonces es una forma de apoyarme realmente. Bueno, y antes de despedirme, quiero darle las gracias a Mayra Preciosa. Mayra Preciosa, gracias por ayudarme a conseguir toda esta información para poder crear este capítulo. Y si tú te interesa ayudarme a investigar otros casos, si quieres ser parte de este mini team, ¿no? de búsqueda, de investigación, escríbeme. Abajo en la descripción de cada video, en el primer comentario, en las descripciones, viene cómo contactarme. Contáctame y dime que quieres participar en el grupo de búsqueda de investigación y encantada te agrego, ¿vale? Siempre hace falta ayuda porque la investigación es una parte muy importante antes de hacer estos capítulos y no soltar las cosas como el vapor, ¿ok? Por favor, apóyenme, compártanlo y bueno, sobre todo, regálenme un super like. Les mando un beso.